gracias a todos y todas por acompañarnos en esta segunda parte del evento con un panel de conversación denominado Próximos Pasos, ¿cómo se articulan estos planes? La moderación estará a cargo de Roberto Vélez Salinas, gerente general de la asociación A Movernos. Para conocer un poco más de esta organización que nos está apoyando como aliada en esta actividad, queremos compartirles el siguiente video. Vivimos en constante movimiento y nuestra forma de transportarnos de un lado a otro ha ido evolucionando de manera exponencial. Ahora todo busca ser más rápido, más autónomo, con mayor alcance, y esto tiene un gran impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente. El sistema de transporte necesita cambios para no colapsar, cambios que ya iniciaron, pero que debemos continuar. ¿Cómo podemos sumar? Mejorando la educación vial, el planeamiento urbano y la infraestructura para el transporte. Transformar la movilidad de las ciudades requiere de acciones arriesgadas, comprometiendo a la ciudadanía a través de un trabajo en conjunto con el gobierno y la empresa privada. Necesitamos un sistema que funcione, reforzando la gestión pública con el apoyo de más asociados. Un futuro sostenible para el transporte en su totalidad es posible. Sí, es posible, es necesario y tiene que ser accesible para todos. La movilidad como servicio no es solo una idea, es una revolución que ya ha iniciado. Juntos estamos haciendo que suceda. Por ciudades en el Perú, con movilidad como servicio. Invitamos a nuestro moderador y panelistas a pasar al escenario, por favor. Mientras nos acompañan al frente, los iré presentando uno a uno. De forma presencial nos acompaña Solángel Fernández, especialista en gobernanza urbana del Banco Interamericano de Desarrollo, quien es arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Planificación, Crecimiento y Regeneración por la Universidad de Cambridge y magíster en Diseño Urbano por la Universidad de Oxford. Ha sido ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú de noviembre de 2020 a julio 2021. Fue coordinadora técnica del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao 2040 y actualmente es especialista en gobernanza urbana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos también en el auditorio a Jérémy Robert, investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos. Él es doctor en Geografía por la Universidad Grenoble, investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos. Sus investigaciones abordan las políticas, los servicios urbanos y las desigualdades en las grandes metrópolis latinoamericanas. Es coordinador científico en el Perú del proyecto Modular, Prácticas de Movilidad Sostenible en las Metrópolis de América Latina en Bogotá y Lima 2020-2024. Tenemos también a panelistas que nos acompañan de forma remota. Contamos con la participación de Ana Claudia Robach. Ella es directora de América Latina y el Caribe de la Lincoln Institute of Land Policy. Ella es economista y magíster en política económica por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de 20 años de trayectoria. Es experta y asesora en políticas urbanas y de vivienda para organizaciones e instituciones del sur global. También nos acompaña el urbanista y arquitecto José García Calderón. Es arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en arquitectura en la misma universidad. Dirigió el programa de inversiones de parques metropolitanos 2011-2013 en CERPAR y el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para Lima y Callao al 2035 en el Instituto Metropolitano de Planificación. Obtuvo el primer premio en la categoría de urbanismo en la 18ª Bienal Nacional de Arquitectura 2018. Le cedemos la palabra entonces a nuestro moderador para que nos pueda explicar la dinámica del panel. Aló. Bueno, muy buenos días.
Como representante de la Asociación para el Impulso de la Movilidad como Servicio, una asociación sin fines de lucro, nos encontramos muy interesados en poder difundir este tipo de acciones y, a diferencia de las noticias que vemos diariamente en las que existe una gran polarización, en este caso tenemos que difundir las noticias positivas, es decir, nuestras autoridades han podido conciliar tanto Municipalidad de Lima, Instituto Metropolitano de Planificación, Municipalidad del Callao, la ATU, del Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda. Hay una especie de conciliación entre las entidades para poder encontrar un objetivo que va a ser pues, de gran utilidad para la ciudad y las personas que vivimos en ella, ¿no? En ese aspecto, luego de haber escuchado tan interesantes exposiciones, vamos a pasar y ceder la palabra a los panelistas y les vamos a preguntar cuáles consideran que son los mayores retos para implementar estos planes que hemos podido escuchar. Empezamos, por favor, con Solange. Buenas tardes con todos. Un saludo a los colegas, amigos, funcionarios y especialistas, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Felicito este evento de trabajo conjunto entre los municipios, ATU y todos los equipos técnicos involucrados. ¿Cuáles son los retos para implementar nuestros planes? Quizás podría hablar de 3 puntos específicos. El primer reto es atender la enorme desigualdad que existe en nuestras ciudades, con un enfoque humano que beneficie al ciudadano sobre todas las cosas. Esto, por ejemplo, la atención del riesgo que existe en nuestras ciudades, la atención a la informalidad, estos grandes problemas que tenemos en Lima y Callao y que tienen históricamente décadas sin ser efectivamente atendidos, son un reto enorme para cualquier institución pública y sobre todo en estos instrumentos tan importantes de planificación. A través de estos planes podemos reconectar la ciudad, podemos atender esa desigualdad, tenemos que enfrentar ese riesgo latente en el que están viviendo miles de familias y poder llevar beneficio a sobre todo las familias más vulnerables en nuestras ciudades. El siguiente punto sería que podamos entender que las ciudades se desarrollan mediante procesos. Estos planes van a articular distintas metas, objetivos, el cumplimiento de indicadores, pero es importante que podamos entenderlo como un proceso. Seguramente hay zonas de la ciudad que pueden desarrollarse más rápido porque el suelo es público, porque ya tenemos o un solo propietario o porque hay una articulación eficiente entre desarrollador privado, sector público y vamos a tener que empezar por ahí para ir mostrando resultados positivos a los ciudadanos. Entonces, el segundo reto es entender ese proceso y articular estos planes a corto, mediano y largo plazo. A veces estamos en reuniones en donde escuchamos los grandes planes que existen en la ciudad y nos dicen, bueno, esto va a necesitar 10 años, 20 años para que empiece a consolidarse y no podemos en nuestra ciudad esperar tanto tiempo. Los ciudadanos necesitan ver resultados inmediatos y por eso es sumamente importante que podamos entender la importancia de ese corto plazo que nos va a ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía para implementar el mediano y el largo plazo. Y el tercer reto es que podamos trabajar de manera articulada. Tenemos un gran problema de gobernanza en nuestra ciudad, en Lima y Callao, 43 distritos en Lima, 7 en el Callao, 2 alcaldes, metropolitano, provincial, una gran cantidad de autoridades, dispersión en las competencias, Lima se encarga del tránsito, ATU de transporte público, los municipios del espacio público, gran dispersión de competencias. ¿Quién hace que en la ciudad todo
todas esas acciones están dispersas en distintas instituciones y la única forma de poder implementar estos planes es trabajando juntos. No vamos a poder hacerlo de otra forma, por eso es tan importante eventos como este que justamente muestran esa voluntad de trabajo conjunto que es tan importante. Asimismo, ese trabajo conjunto nos va a permitir atender los obstáculos que tenemos el día de hoy. ¿Qué va a pasar el día después de que se aprueben los planes? Ya vamos a tener, por ejemplo, un operador público de suelo articulado que se identifique en la ley DUS. ¿Cómo vamos a gestionar el suelo alrededor de, por ejemplo, las estaciones de transporte masivo para poder hacer que esas centralidades se hagan realidad? Si ya sabemos cuáles son los obstáculos que vamos a tener para el momento de la implementación, hay que empezar a atenderlos desde ahora para poder trabajar con las instituciones del sector del gobierno central y que avancemos en el destrabe de esos componentes e instrumentos que podrían ser un impedimento si no se atienden al momento de querer implementar los planes. ¿Cómo vamos a implementar la cartera de proyectos de estos planes? ¿Qué hacen los municipios distritales? ¿Qué hace la municipalidad provincial? ¿Qué hace la municipalidad metropolitana? ¿Están los alcaldes de acuerdo? Todo ese esquema de gestión tiene que funcionar y tenemos que verlo ahora, porque una vez que terminemos los planes, ya debe estar ese formato de trabajo articulado para que estos planes no corran la suerte de muchos otros planes y realmente sean implementados y lleguen a beneficiar a los ciudadanos. No los queremos en las bibliotecas como documentos de consulta, sino queremos ver los resultados en las calles, en las plazas, en las zonas más problemáticas de nuestra ciudad. Gracias. Muy interesante. Muy interesante lo que comenta Sol Ángel, el tema de llevar a la práctica esta planificación, ¿no? Bueno, Jeremy, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y por el espacio. Comentaba que disfruté mucho la presentación de las mañanas, entonces les agradezco porque era muy dinámico y súper interesante ver que hay justamente 3 iniciativas en el mismo momento, que hay que aprovechar esa coyuntura, que es uno de los primeros puntos a favor para justamente articular esos planes. También tengo 3 comentarios yo. Primero hablando, creo, de la academia, que es un poco mi rol como investigador, la necesidad y saludando otra vez el esfuerzo de construir diagnósticos para entender lo que está pasando. Yo creo que ahí hay en particular el esfuerzo del IMP de poner a disposición información, contribuir a colaborar con el Callao para generar un conocimiento de esta ciudad, porque si bien la cambia es fundamental para entender cómo vamos a ir avanzando en eso. Había un comentario del colega del Callao que dice, la ciudad cambia todos los días, pero también hay tendencias fuertes y cuando vemos planes a 2040 vamos a planificar infraestructuras que no son para 2 años ni para 3, son infraestructuras que se van a quedar 30, 40. Mencionabas la vía del Callao que tienen 50 años sin cambiarse. Entonces estamos planificando infraestructuras grandes, entonces es importante entender tendencias y no solo los cambios diarios y tener esa doble temporalidad es fundamental. Por eso se necesita información y se necesita monitoreo y seguimiento de justamente la aplicación que vamos a ver. Y ahí creo que hay una articulación interesante con la academia para ver lo que va a ir pasando con la ciudad. El segundo tema era sobre el tema de centralidades. Hubo un discurso muy fuerte de planificar sobre los lugares donde hay mayor demanda de localización. Diría que es importante eso, pero no hay que olvidar donde no hay demanda, porque también ahí hay gente y ahí me voy con Sol Ángel, el tema de la desigualdad. Vamos a planificar donde hay mayor uso del suelo, regular, atraer, generar dinámicas, pero hay también demanda de vivienda social, hay también brechas de infraestructura y ahí no escuché hablar, por ejemplo, de programa de mejora integral de barrios. Mencionó las brechas de veredas y infraestructura vial. Me parece que en una ciudad como Lima no se tiene que olvidar esos aspectos y se puede pensar al nivel metropolitano en coordinación con gobierno local, porque entiendo que también es mucho responsabilidad de nivel inferior, pero me parece interesante seguir pensando en articular estos diferentes espacios de la ciudad.
Y tercer punto es sobre grandes proyectos estructurantes. Creo que los planes de desarrollo urbano buscan armar grandes proyectos que tengan la capacidad de visionar un futuro, impulsar una ciudad hacia unos cambios, unas visiones que queremos. Y ahí yo quiero insistir en la necesidad, me parece muy importante, y necesidad de pensar su integración en la ciudad, no solamente como evacuar, hacer fluir los vehículos del aeropuerto del Callao hacia Lima, pero pensar que esta avenida también tiene un rol en el vecindario. Puede ser una avenida para vehículos, pero va a ser un espacio público, hay que haber los ciclovías y ahí sí los instrumentos tienen que facilitar y no obstaculizar. Esa anécdota que comento me parece tremendo, que se tuvo que retirar una ciclovía por un plan que tenía 30 años. Me parece que ahí sí hay que buscar flexibilizar y avanzar y pensar en integrar esa infraestructura, aprovecharlas de diferentes maneras. Puede ser a través de la avenida que tienen un fil de flujos vehicular, pero que van a generar también espacios públicos, que van a generar también dinámicas comerciales, etcétera. Podemos pensar en las estaciones de metro, estaciones de transporte público, que van más allá del puro tema de transporte y van a poder generar dinámicas locales que son importantes pensar al momento de formular esos proyectos, y me parece un último punto. Y finalmente, si hay grandes proyectos de infraestructuras estructurantes, también hay cosas del día a día, mencionando la reforma del transporte público, que no son temas que van en paralelo y que permiten también agilizar el funcionamiento de la ciudad y la cotidianidad de todas las personas que viven en esta ciudad. Entonces, ahí van mis 3 puntos y dejo la palabra a los colegas. Sí, muy interesante, Jeremy, sobre todo el tema de priorizar el transporte público por sobre el transporte privado. Y bueno, Ana Claudia, muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Olá a todas y todos, buenos días, muchas gracias por la invitación. En nombre de Augusto Mendonça agradezco aquí la oportunidad. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que hablaron ahí Jeremy y Solange, eso es bueno de ser la tercera a comentar, ¿no? Pero quería llamar la atención para 3 puntos principales, ¿no? Uno, lo que comentaba un poco Jeremy sobre las tendencias, ¿no? Y el tema y conectado con esto, el tema de la informalidad. Entonces, en América Latina, bueno, Perú, los números, ustedes ya lo saben, ¿no? 90%, eso es lo que informa Grade, del crecimiento en los últimos 20 años de las ciudades ha sido informal. Entonces, es una tendencia. En América Latina, lo que estamos observando en la situación post-COVID, lo que está estimando ya CEPAL, ¿no? En términos de números, es una expansión de la informalidad. Entonces, creo que hay que reconocer esto, ¿no? Y trabajar con esto. Y con relación a esto, entonces, 2 aspectos. Uno, con relación al tema de los modales de transporte, ¿no? Entonces, y con el tema que Jeremy mencionaba ahora, ¿no? Entonces, reconocer los asentamientos informales, comprender la dinámica de estos asentamientos informales, los modales informales que están presentes y verificar cómo se puede aprovechar esta dinámica, cómo se puede potencializar lo que ya existe a través del apoyo de la política pública para que sean complementares, ¿no? Con los modales más tradicionales que tenemos, los buses y etcétera. Entonces, creo que esa es una tendencia. Yo estuve participando de eventos similares con Bogotá, con Quito, ¿no? Entonces, observar lo que está ocurriendo y orientar la política pública para esta realidad existente. Con relación al desarrollo orientado al transporte y la informalidad, igual, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar estas nuevas centralidades con estos asentamientos, ¿no? Cómo maximizar esta integración entre estos asentamientos y el tejido urbano de la ciudad. Entonces, pensar estratégicamente, uno es el transporte en los asentamientos y 2, la conexión de estos asentamientos con la ciudad. El otro punto relacionado al DOT es el tema de la vivienda. Entonces, si estamos pensando en crear nuevas centralidades, hay que adecuar con la política de subsidios y la política de vivienda.
Es un desafío. Hay estudios, mi colega de Lincoln, Eric Vergel, trabajó en algunos estudios con relación a esto, observando las dinámicas de precio de suelo, ¿no? Alrededor de equipamientos y centralidades ahí de transporte masivo en Quito, en Bogotá, en São Paulo. Y lo que se observa es una contradicción, porque se establece el equipamiento, aumenta el precio del suelo y la vivienda se cambia menos asequible, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esta contradicción? Es muy importante alinear con los subsidios, ¿no? Y promover la construcción, la promoción de vivienda social alrededor de estas nuevas centralidades, porque si eso no ocurre, no vamos a tener una nueva centralidad. Eso no va a ocurrir, ¿no? Probablemente va a haber alguna atracción del mercado inmobiliario, pero sin los subsidios no vamos a tener ahí esta mezcla importante de segmentos. Y tercero, y creo que mis minutos ya se fueron, es relacionado a gobernanza y muy en línea con lo que Solange ha mencionado. Lo que yo veo, los planes más bien sucedidos, ¿no?, en América Latina, en términos de sostenibilidad, acompañamiento y monitoreo, son los planes que tienen estructuras más sólidas de participación ciudadana. Entonces, además de la coordinación entre los gobiernos de los municipios, la articulación intersectorial y vertical, es muy importante trabajar estrategias sólidas de comunicación, hacer llegar la información para la sociedad, ¿no? Y construir, estructurar mecanismos muy sólidos, muy robustos de participación. La participación de la academia, la participación de la sociedad civil organizada es muy importante. Se puede tener ahí diálogos más cualificados, más de alto nivel, en ámbitos más cerrados, pero también tener la información amplia, masiva, para toda la sociedad, para lograr conocimiento sobre estos planes y el respaldo a través de los términos políticos. Creo que es esto por ahora. Claudia, efectivamente el desafío es muy grande y como bien dices, en la medida que se puedan participar a todos los sectores en estos planes, se puede obtener pues un éxito en el tema, ¿no? Y bueno, José, muy buenos días, muy buenas tardes allá. Por favor, tus comentarios. Sí, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al IMP, a ATU, la Municipalidad del Callao, que han participado en este evento, y me parece importante para poder abrir la discusión sobre la implementación de los planes. Desde mi perspectiva, tomar en consideración tres aspectos, ¿no? El primero de ellos creo que es el liderazgo político que se requiere, y voy a hablar un poco ahí en paralelo, ¿no?, entre desarrollo urbano y transporte, ¿no? Dado que creo que en Perú, si bien la política pública tiene que responder a las expectativas sociales, pero creo que habría que diferenciar de los servicios en zonas informales, donde es muy costoso. Perdón Sí. que te interrumpa, José, pero hubo una interferencia, no sé si pudiese repetir. Sí, mil disculpas. Lo que mencionaba era la necesidad de tener liderazgo político para la aplicación de estas políticas, de estos planes, perdón. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, gracias. Ok. Y entonces, Perú, que tiene, digamos, un nivel de informalidad bastante alto en diversos aspectos, ¿no?, de la sociedad peruana, que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte, un gran porcentaje de transporte informal, o con el desarrollo urbano, un gran porcentaje de las ciudades que han crecido de manera informal. Creo que es importante que estos planes de alguna manera vayan redirigiendo el esfuerzo público hacia el interés general y no hacia el clamor popular, como yo lo decía, ¿no? Porque seguramente si preguntamos, la sociedad va a responder que va a preferir hacer más flexibles los controles a la ocupación de suelo o a la liberalización del transporte y reducir, digamos, la seguridad que debería haber y el control que debería haber para estos temas de interés público, ¿no? Entonces, creo que estos planes son una oportunidad para que desde una instancia más técnica, social, pueda ser relevante
urbano, a nivel político. Hay problemas con la conexión, José. De esta también por sí. ¿Se escucha, perdón? Sí, la última parte ha habido una interferencia. Si pudieses repetir, mil disculpas. Sí, simplemente el tema de la formalización, del liderazgo político que se requiere para abordar estos planes. El segundo tema, la coordinación interinstitucional, dado que el desarrollo urbano está en una instancia municipal, provincial, y el transporte de la ciudad está en una instancia del gobierno central, que es ATU, ¿no? Entonces, son ámbitos independientes políticamente, a pesar de que ATU tiene en su directorio representantes de la Municipalidad de Lima, pero es una entidad del sector transporte, ¿no? Entonces, creo que esto nos obliga a tener que complementar los esfuerzos tanto de los gobiernos municipales como del gobierno central, que tiene recursos, que tiene mayor capacidad de gestión para poder implementar estos planes. Y en tercer lugar, el desarrollar una mayor capacidad técnica y de gestión de las entidades públicas, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, que se diseñan las líneas de metro sin prever la conexión entre los distintos modos de transporte, como todos vemos en Lima, el cruce de la línea 1 y la línea 2 en La Victoria, ¿no? Se cruzan pero no se conectan. Esa es una evidencia de que no hay una pertinencia técnica en los planteamientos y por lo tanto creo que es importante que se refuerce y que lleve de la mano esto a poder mejorar las propuestas de los planes para que puedan ser implementados de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias, José. Ahora sí se te escuchó muy bien. Efectivamente, es importante conseguir el sistema integrado de transporte, ¿no? Que pueda acoplar no solamente las líneas de metro con otros modos de transporte, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a correr nuevamente la palabra en el mismo orden para las palabras finales. Sol Ángel, por favor. Bueno, tenemos una gran tarea enorme por delante. Como ya hemos comentado los colegas y especialistas aquí en el panel y también los expositores, hay muchos importantes desafíos por atender, mucho trabajo articulado que desarrollar. Hemos insistido también entre los panelistas en la importancia de trabajar por el bienestar ciudadano y el bien común, sobre todo lo que se va a implementar, y eso implica dejar quizás cualquier ego, cualquier posición de que el plan no es de ninguna institución específica, sino es un plan de todos y todos tenemos que aportar a él. Y sobre todo reforzar y continuar con el proceso de participación ciudadana y de trabajo de la mano con todas las instituciones para que esto se lleve a cabo, ¿no? Queremos un plan que pueda empezar a tener resultados pronto y por eso es tan importante ese trabajo articulado, el trabajo que pueda asegurar financiamiento para los proyectos estructurantes de la mano con ATU, el MTC o el MEF, el trabajo con el Ministerio de Vivienda para que pueda articular este operador público de suelo y los instrumentos de gestión de suelo que necesitamos para que esas centralidades se hagan realidad, el trabajo con los municipios distritales para que cada uno pueda también desarrollar esa cartera de proyectos locales y así el trabajo con la ciudadanía para que puedan conocer la finalidad de este plan y también exigir su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, palabra final, yo di mis 3 ideas. Quería eventualmente reaccionar sobre lo que dijo José Calderón sobre de promover el interés general. Lo mencionaste también, Augusto, al inicio. Más allá del clamor popular, creo que es un desafío porque cuando hacemos cambios en la ciudad puede ser que no sean bienvenidos, porque uno va a cuidar su vereda para estacionarse, uno le quita una línea de transporte que le evita caminar 10 minutos al paradero, pero si queremos que una ciudad de 10 millones de habitantes funcione, entonces no hay que
hacerlo por lo técnico, que es lo mejor, pero también hay que hacer comprender, socializar, hacer el esfuerzo que mencionaba Ana Claudia de justamente convencer que al final los cambios que se van a generar van a ser beneficiarios para todos. Eso es una tarea que va a venir cuando se van a ir implementando los proyectos. Creo que va a ser interesante hacer este trabajo y bueno, desde nosotros, la academia, bueno, hablo a nombre de varios, porque hay varios colegas también de las universidades, Pablo, Julio Calderón de la San Marcos, creo que siempre estamos a disposición para contribuir y hacer estos seguimientos junto con los cambios que se están aportando. Entonces, muchas gracias a la invitación. ¿Sigo? Sí, Ana Claudia, por favor. Ok, perfecto. No, muchas gracias. Yo pienso que hay una espina dorsal, hay un denominador común entre los planes, ¿no? Todos los planes que estamos hablando, que va a facilitar mucho su continuidad, que es la búsqueda de la equidad, ¿no? Y de la sostenibilidad. Entonces, entender que hoy en día los planes están más orientados a la promoción, a superar la segregación que estamos viviendo en las ciudades de América Latina, a superar los desafíos de cambio climático. Yo creo que eso facilita mucho más el respaldo y la integración de los planes. Y resaltar la importancia de diseñar, estructurar de una manera muy inteligente los instrumentos de gestión de suelo, ¿no? La creación de nuevas centralidades puede ser muy interesante para apalancar recursos fiscales para los municipios y ampliar su capacidad de proveer la integración y la oferta de infraestructura urbana. Y por otro lado, también ampliar ahí el acceso, como yo ya mencionaba antes, a vivienda social y la integración de los asentamientos precarios e informales. Creo que la Ley DUS presenta ahí muchas posibilidades, ¿no? Las zonas especiales de interés social es una, por ejemplo, y el operador urbano como grandes oportunidades ahí para promover una gestión de suelo que al final está en el corazón de las desigualdades que enfrentamos y en el corazón de las soluciones que necesitamos para promover la equidad y la sostenibilidad en nuestras ciudades. Bueno, de mi parte yo quería también agregar esta llamada a la necesidad de poder articular las coordinaciones entre la Municipalidad Provincial de Lima y de Callao y la Autoridad de Transporte Urbano en el marco de estos planes, porque para lo que se estaba comentando, ¿no? El desarrollo orientado al transporte, es importante que se pueda ir de la mano en la priorización, por ejemplo, de las áreas de intervención. Es una competencia inicialmente de las estaciones de la ATU, pero luego todo el ámbito de influencia, la regulación del suelo, las intensidades, es competencia de las municipalidades provinciales. Más aún los instrumentos de gestión de suelo que se están definiendo, ¿no? Y que también requieren que haya ahí una comprensión mutua, ¿no? Y principalmente creo que de parte de ATU también entender que el transporte está vinculado al desarrollo urbano, ¿no? No se trata solamente de desarrollar los sistemas propiamente dichos de transporte, sino de pensar en el impacto que esto genera en las áreas por donde atraviesa. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. De acuerdo. Sí, por favor, para que participen también las personas que han venido. Vamos a dar una ronda de preguntas. La mecánica es a través de un QR que se va a presentar en pantalla, donde van a poder hacer sus preguntas. Utilicen ese QR, por favor, y envían sus preguntas para los panelistas. Punto muy importante también que se pudo escuchar ahora cuando expuso el representante de la Municipalidad del Callao, que nos puso diversos ejemplos en los que la norma era más importante que la realidad, ¿no? Entonces,
habían necesidades urgentes, pero producto de una norma que no estaba adecuada no se podían hacer realidad, ¿no? Entonces tenemos, la verdad que un gran reto, por un desafío, ¿no? Y que viene de varias instituciones, no solamente depende de una, y también obviamente depende de los mismos ciudadanos. Bueno, creo que ya van empezando a aparecer las preguntas. A ver, aquí viene una pregunta dirigida para Solángel. ¿Qué es lo que podría ser actualizado en el Plan de Desarrollo Urbano del Callao que no hubiera sido contemplado en el estudio técnico anterior? Bueno, no existía una ley de desarrollo urbano sostenible en ese momento, en la primera versión del PDM Callao. No existía todavía, no se había aprobado la nueva política de vivienda y urbanismo. No estaban los reglamentos de vivienda y de gestión del suelo, que es el que estamos esperando ahora. Entonces, hay un gran sustento por el cual ese plan tiene que actualizarse y creo que es un momento muy importante porque tenemos a nuestras autoridades trabajando juntas. Es un momento político importante en donde hay voluntad de trabajo conjunto y también equipos técnicos trabajando en simultáneo en los distintos planes, que es una oportunidad de oro para poder consensuar, integrar y pues que esta actualización del Plan del Callao como el desarrollo de los planes de desarrollo urbano de Lima pueda estar desarrollados de una manera integral que los lleve a pues lograr un mejor resultado y atender a estos grandes problemas que tienen nuestras ciudades. Muchas gracias. Y ahora para José García Calderón, ¿qué debe aprobarse primero, el Plan de Movilidad Urbana o el Plan Regulador de Rutas? Sí, gracias. Entiendo que el Plan de Movilidad Urbana es más integral, entonces define realmente las políticas que tienen que seguirse para todos los modos de transporte, ¿no? Sin embargo, hay bastante ya información avanzada para el Plan Regulador de Rutas, ¿no? Digamos, realmente, como había mencionado hace un momento, no hay soluciones que no estén contempladas. Yo creo que lo que falta es realmente poner a implementación algunas medidas. Se sabe que se tienen que reducir la cantidad de rutas, se está trabajando en eso, se sabe cuáles son los ejes de la mayor demanda, ¿no? Y creo que eso sí se puede ir avanzando, pero probablemente en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se vea mucho mejor, con mayor claridad, la interrelación de los modos de transporte, ¿no? Para que no se trabaje por un lado el sistema de buses y luego viene después el sistema de teleféricos y luego viene después el sistema de metro, ¿no? Entonces creo que ambos se complementan y que se puede avanzar con uno y el otro puede fortalecer mucho más los alcances de lo que se implemente primero. Bueno, y esta pregunta va para cualquier panelista. ¿Cómo incorporar a distritos como Ancón en los planes de desarrollo, Plan MET, que el Plan de Movilidad Urbana no los ve? No sé qué panelista se anima. ¿Cuál es la característica de ese distrito? Perdón, sobre Ancón, si podría mencionar algo. Sobre el norte de Lima, creo que ese es un interés, no es solamente Ancón, yo creo que ya Lima ha crecido tanto que realmente deberíamos estar hablando de una región metropolitana que involucre también a Huaral hacia el norte, ¿no? Y yo creo que esto poco a poco se va incorporando en la política pública. Hubiera preferido que se hiciera antes o a mayor profundidad, pero se está dando, por ejemplo, con la iniciativa que tiene el gobierno central de vincular el área de desarrollo del puerto de Chancay,
con el norte de Lima y con el Callao, ¿no? Entonces, actualmente están habiendo una serie de reuniones y coordinaciones entre la Municipalidad Provincial, Lima, Huaral, el Ministerio de Vivienda. Así que creo que eso está en curso. Se ha activado con el crédito suplementario que se dio hace un par de meses, la ley que salió para destinar recursos a esto. Así que tengo la expectativa que esto se pueda abordar con mayor profundidad en las siguientes semanas y meses. Muchas gracias. Y para Ana Claudia, para cada plan y de manera integrada entre todos, ¿cuál debería ser la principal estrategia de inclusión? No sé bien si es inclusión en la gobernanza o inclusión en los planes. En los de planes. De cualquier manera, creo que es muy, muy importante hacer el mapeo e integrar los asentamientos urbanos, precarios, los territorios vulnerables, ¿no? Reconocer la realidad, como se mencionó. El tema que alguien mencionó entre la dicotomía entre la norma y la realidad, ¿no? Yo creo que es algo que se puede cambiar ahora, porque la Ley DUS ofrece distintos instrumentos para reconocer la realidad y promover una flexibilidad de normas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, las zonas especiales de interés social que están en la Ley DUS, ¿no? Aceptan una flexibilidad en la normativa urbanística de las edificaciones. Entonces, esto permite una integración más efectiva, ¿no? En todos los ámbitos de los servicios de infraestructura y en términos de movilidad también, ¿no? Entonces, permite a la política pública operar en esos asentamientos, apoyar ahí modelos de movilidad internamente y alternativos, ¿no? Internos a esos asentamientos y conectar ahí con las ciudades, ¿no? El tema de la gestión del suelo es fundamental, ¿no? Ampliar el acceso al suelo para la promoción de vivienda social, para el mejoramiento del ambiente construido. Entonces son aspectos muy relevantes que tienen que estar ahí en la centralidad de los planes. Ahora, una pregunta para Jeremy. ¿De qué manera se vincula y concreta en infraestructura de movilidad urbana sostenible, teniendo como desafío que las propiedades privadas ocupan vías locales y metropolitanas? Sí, ¿de qué manera se vincula y concreta en infraestructura de movilidad urbana sostenible, teniendo como desafío que las propiedades privadas ocupan vías locales y metropolitanas? Sí, muchas gracias. Creo que es un desafío mayor, ¿no?, de la ciudad de Lima, y pienso que la pregunta se refiere más que todo al tema, por ejemplo, de ciclovía o buscar espacios para caminata, sabiendo que la vereda realmente es utilizado para diferentes tipos de comercios u a veces son apropiados por los propios vecinos como espacio privado. Entonces ahí hay unos cambios bastante fuertes que hacer en periferia, en zona central de Lima, en todas partes realmente. Creo que del uso del espacio público y la posibilidad de transformar, devolviendo el espacio a la mayor cantidad de personas para el interés general. Yo creo que los cambios tienen que ahí ser progresivos y ahí hay un tema de norma y hay un tema de relación con el vecino, ¿no? Porque no es solo la norma, que a veces es un obstáculo porque no permite hacer esos cambios, y hay diferentes soluciones técnicas que hay que implementar, ¿no? Por ejemplo, utilizar las premas centrales o etcétera, sin poner en peligro también los usuarios. Pero hay una serie creo que de soluciones que inventar en nuestras ciudades que tienen unas dinámicas específicas y donde la calle tiene una multiplicidad de usos que hay que poder justamente conciliar en esos espacios. Entonces, ahí estaría dando como un nuevo eje de trabajo. Bueno, y esta pregunta es para cualquiera de los panelistas. ¿De qué forma están articulando o lo harán estos planes con las municipalidades distritales, considerando que pueden articularse en su cartera de inversiones proyectos complementarios? ¿Puedo atender esta pregunta? Creo que es sumamente importante que los 3 planes de los que estamos conversando el día de hoy
tenga una constante participación e involucramiento de los alcaldes y los equipos técnicos de todos los municipios de Lima y el Callao. Como ya hemos mencionado, tenemos grandes dificultades en la gobernanza por la dispersión de competencias y la multiplicidad de organismos locales y provincial, y esta gran dispersión de competencias solo la vamos a poder atender trabajando juntos. Esa cartera de proyectos del Plan de Movilidad Urbana o de los planes de desarrollo urbano van a tener que trasladarse a los municipios y trabajarse en conjunto para que los municipios las puedan articular en sus planes anuales de inversión y pueda haber una planificación real, adjudicación de presupuesto para que se pueda ir generando los perfiles, los expedientes técnicos y estas obras se hagan realidad. Por eso es tan importante ese involucramiento constante de los municipios, que puedan ser metas reales según el presupuesto que disponen en los gobiernos locales, pero que también a través de este impulso desde ATU, desde la Municipalidad de Lima y del Callao, se pueda generar oportunidades de incentivos para que pueda haber priorización del presupuesto y la adjudicación de mayor presupuesto a esos proyectos que están comprendidos dentro de las carteras de inversión que puedan decantar de los planes de desarrollo urbano o del plan de movilidad urbana. Esto es sumamente importante porque ese acceso al financiamiento va a hacer posible que esto empiece a ejecutarse de una manera más dinámica. No podemos esperar 5 años para que un expediente técnico esté listo y no podemos esperar 5 años más para que esa obra se ejecute, y tampoco podemos hacer obras parciales, atomizadas, en donde en muchos distritos se hace esto. Primero se hace la calzada y después de 5 años se hace la vereda y después de 5 años se ponen los postes de iluminación, porque no tenemos capacidad para poder asumir el costo de hacer algo integral, y también hay mucha deficiencia de planificación para ese enfoque integral que necesitamos. Entonces, necesitamos trabajar juntos y ver mecanismos de financiamiento urbano que sean viables para que los municipios puedan ejecutar y estos proyectos se hagan realidad. Gracias. Y ¿Puedo bueno, complementar? la última pregunta, o no sé si Ana Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, muy bueno lo que Solange comentó, pero 2 aspectos importantes con relación a eso. Yo creo que un aspecto importante es que las inversiones de larga escala, holísticas, integradas, como por ejemplo el mejoramiento integral de barrios, ¿no?, requieren inversiones del gobierno nacional. Entonces, es muy inversiones. Segundo aspecto, es muy relevante pensar en aprovechar el suelo como una fuente potencial de financiamiento, ¿no? Obviamente, de nuevo, ¿no?, el potencial es limitado vis a vis la necesidad de infraestructura, entonces hay que complementar financiación local con financiación nacional, pero tener claridad sobre estas obras, tener transparencia en la planificación de estas obras, ¿no?, instrumentos claros de monitoreo, de nuevo, va a ser muy relevante para engañar ahí el respaldo de la sociedad. Los estudios que estamos haciendo en Lincoln están demostrando claramente que en las ciudades donde hay más transparencia, más comunicación y la sociedad como un todo tiene una comprensión de las obras, del andamiento de las obras, de los problemas que se enfrentan, ¿no?, de los avances que se identifican, hay más apetito para seguir pagando, hay más apetito para seguir de manera corresponsable financiando estas obras y respaldando ahí la ejecución de los planes. Entonces, gobierno nacional y participación social ciudadana, muy importante. Muchas gracias, Ana Claudia. Bueno, y la última pregunta para todos. ¿Creen que Lima Metropolitana debe contar con una sola institución que vea el planeamiento urbano y transporte en conjunto y no como ahora? No sé ahí sí podría comentar. ¿Se escucha? Sí, José, adelante, por favor.
Sí, creo que algo que he mencionado, que ya la escala que tiene la metrópoli ya, digamos, ha roto completamente el esquema de gobernanza que tenía, ¿no? De 2 jurisdicciones provinciales con 2 alcaldes distintos y ahora está ampliándose a 5 jurisdicciones provinciales, ¿no? Huarochirí, Huaral, Cañete, Lima y Callao. Yo creo que necesitamos otra forma de gobernar ese territorio. Creo que se hace indispensable la creación de una región metropolitana con una autoridad probablemente nueva, ¿no? Porque tampoco va a ser factible políticamente que una provincia absorba a otra. Eso no va a suceder. Tampoco va a ser posible que desaparezcan los alcaldes distritales a favor del provincial. Entonces sí creo que esa es una gran reforma política que nos debe llevar a plantear un área de una región metropolitana con una autoridad nueva en la que sí sería ideal que pudiera tener competencias para administrar temas de gestión de residuos sólidos, de abastecimiento de agua y de transporte, ¿no? Por ahora lo que se ha logrado hacer es crear instancias supraprovinciales, ¿no? Para la gestión del agua está CEAPAL, para el transporte está ATU, ¿no? Porque no se puede administrar estas cosas por provincias distintas. Pero creo que va a ser muy difícil pensar en que se fusionen, sino más bien creo que la solución está por el lado de crear una instancia nueva, ¿no? de un gobernador, de un área, de una región metropolitana. Gracias. ¿Más espacio o no? Ana Claudia. No, yo creo que una otra alternativa sería tal vez trabajar más en consorcios, mancomunidades. No tenemos ejemplos en América Latina súper interesantes. Mancomunidades, por ejemplo, en Guatemala, que están administrando temas de agua, de gestión de residuos sólidos, varios consorcios públicos en Brasil. Entonces, tal vez algo alternativo a tener una institucionalidad sea promover las asociaciones entre las municipalidades para la gestión de proyectos comunes. Bueno, siempre es importante reflexionar sobre esta problemática de gobernanza que tenemos. Yo quisiera enfocar esa reflexión en lo que les mencioné hace un rato sobre la necesidad de atender el corto plazo. Quizás hay mucho que podemos hacer y que tenemos que hacer para mejorar las instituciones en nuestro país y cómo realizan su gestión, pero también tenemos que empoderarnos para poder hacer lo mejor que podemos el día de hoy con las instituciones que tenemos y con el liderazgo de los alcaldes que están liderando cada uno de los distritos, la provincia y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si ese liderazgo es potente, si ese liderazgo es articulador, si ese liderazgo suma esfuerzos de los alcaldes distritales, suma esfuerzo de todas las instituciones, vamos a poder ver resultados con el marco institucional que tenemos hoy. Quizás a mediano y largo plazo, como bien menciona José, podríamos empezar a diseñar un formato institucional que sea beneficioso para todos, pero el día de hoy tenemos que hacer que ese liderazgo funcione con las competencias que tenemos, con las autoridades que tenemos y que podamos trabajar juntos. Lo que quiero decir es, no vamos a esperar que se den nuevas instituciones o nuevos planes para actuar. Tenemos que actuar hoy con los funcionarios y con todo el equipo, con todos los equipos técnicos y con toda la capacidad técnica que existe en los municipios, buscar ese trabajo conjunto y para alcanzar esa visión que estamos mencionando el día de hoy. Entonces, apela otra vez a trabajar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Buscando una acción pronta, resolver los problemas que tenemos hoy y también mirando hacia cómo podemos funcionar de manera más eficiente hacia el futuro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, José, Ana Claudia, Jeremy y Sol Ángel, y a nuestro moderador Roberto. Les pedimos por favor nos acompañen
para entrar a la última parte de nuestro evento. Gracias, chao, chao. Gracias, hasta luego quienes nos acompañan a la distancia. Para concluir con esta actividad, quiero invitar al escenario al señor José Aguilar Reategui, presidente ejecutivo de la ATU, que nos dirigirá unas palabras de cierre. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, agradecer al señor Augusto Mendoza, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación, al señor Fernando Favela, también director de operaciones del Consorcio Ejecutor del Plan de Movilidad Urbana, a las autoridades y representantes de los distintos distritos y municipios de Lima, a todos los amigos expertos que han asistido acá y nos han ayudado también en los paneles, así como a los funcionarios de la ATU que están liderando este tema. En primer lugar, quiero agradecerles porque lo que estamos realizando entre la ATU y el Instituto Metropolitano de Planificación es tratar de empezar, como ya decía Solange hace un rato, ¿no? Hay que empezar. No podemos esperar, digamos, hasta tener todo listo. Hay que usar lo que tenemos hoy. Y lo que estamos haciendo es ello, ¿no? Empezando a trabajar para que ese ordenamiento de la ciudad pueda por fin generar beneficios a todos los ciudadanos, pero ¿cómo? A través de una mejor calidad de vida, tanto para chalacos y limeños. Y es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Semana pasada hemos inaugurado el tramo 4, el tramo ampliación norte metropolitano, después de mucho tiempo. Ahí hemos tenido que hacer unas reprogramaciones y es una muestra de cómo se hacen las cosas, en el sentido de que hay que comunicar, hay siempre un periodo de adaptación. Igual nos pasó hace unos meses cuando hicimos reordenamiento de rutas en algunas zonas. La ciudadanía al inicio estaba un poco confundida, pero al final se lograron, ¿no? Igual Metropolitano, ya digamos el número de incidentes ha sido menor el día de hoy. El pasado mañana ya tenemos también por fin la inauguración de la línea 2 del metro, que ya inicia, un proyecto tan anhelado por toda la ciudadanía. Es un comienzo, son 5 estaciones. ¿Pero qué hacemos? ¿Esperamos tener toda la ruta completa o podemos empezar ya con 5 estaciones que benefician a varios vecinos de Lima Este, ¿no? Y además también ya hemos, y respecto a una pregunta, pero eso es muy buena, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar? Entonces, y creo que acá hay varios alcaldes que han venido y que están acá, que tenemos mucha coordinación con ellos, ¿no? Mis amigos de la Municipalidad de La Molina, también la Municipalidad de Lima, del Callao, donde coordinamos bastante, el Barranco, donde encontramos problemas y tratamos de solucionar con lo que tenemos. Y creo yo un buen ejemplo de esta coordinación y de cómo se puede hacer todo es este premio que han ganado varias municipalidades, las supermanzanas, que creo yo que es gran ejemplo de cómo mejorar el urbanismo, la movilidad y incentivando pues al peatón, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos, obviamente, ¿nos falta más? Sí, seguro, nos falta más, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy creo es que la forma en que cómo han variado los hábitos de movilidad, y es verdad, ¿no? Cuando vemos las estadísticas de las diversas empresas de transporte público, tanto los buses como el metro, todavía no llegamos a periodos prepandemia, todavía. Pero no es por los esfuerzos que no hayamos hecho. Ha habido un cambio de mentalidad. Realmente hay muchas personas que ya no les gusta ir en un transporte, digamos, como antes iban, prefieren esperar, prefieren caminar. Tenemos también las opciones de teletrabajo, que todo eso incide, digamos, de alguna forma en la demanda. Prefieren usar bicicleta, ¿no? Yo de verdad me sorprende mucho cuando ya volví tanto al Ministerio, ATU, después de la pandemia, ver los cicloparqueaderos y ver la gran cantidad de personas que los utilizan. No es un número pequeño, ¿no? Muchas personas que también van caminando, ¿no? Viven relativamente cerca. Entonces, ha habido un cambio de patrón y yo creo que ese es
sumamente importante y yo creo que eso hay que tomar en cuenta para los futuros proyectos urbanísticos y también de transporte de la ciudad. Finalmente, simplemente quiero comentar que pedir a cada uno de ustedes que este plan, que una vez esté, lo puedan revisar, ¿no? Y cuando esté culminado, recibir sus comentarios. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, lo que hace un buen plan. Poder tener la participación ciudadana de todos y recibir todos los inputs. Porque la única forma que un plan o una propuesta sea exitosa es tener el feedback de la ciudadanía. Entonces, simplemente agradecerles nuevamente a todos por estar aquí y que tengan la plena confianza que sus autoridades estamos trabajando en conjunto porque tenemos una sola meta: mejorar el transporte urbano y la calidad de vida para los vecinos de Lima y Callao. Muchas gracias.